Tenemos a continuación a Diego Santos, que nos va a hablar de, bueno, pues de su especialidad, la sociología vinculada al mundo del surfing. Ya no sacarás de dudas, es esa página web, ese blog muy recomendable como es Mareas Vivas. Diego, todo tuyo el micro. Muchas gracias, Roberto. Antes de empezar a hablar, ya no sé si es la mañana o es la tarde, que son casi las 3:30. Estamos ya, no lo sé. Estamos a punto de desfallecer ya. Algunos están muertos de hambre, imagino, pero le agradezco a todo el mundo. Especialmente quiero tener unas palabras para las ponencias anteriores que me han parecido magníficas, ha sido brillante y para mí es un orgullo pues poder compartir escenario, ¿no? Primero con el presidente de la Federación Española, ¿no? Todo un embajador del mundo del surf. Luego con Guillermo Alonso y el Campeonato de Madrid que están organizando. Yo soy un gallego, esto es un poco raro, y llevo ya viviendo aquí 3 años seguidos, y en total a lo mejor llevo 7, y me resisto a censarme en la ciudad, entonces no podría competir nunca, aunque yo soy bodyboarder, entonces ya creo que con amateur o algo la así. cosa cambia. Bueno, habría que plantearse la posibilidad del año que viene que incluyan alguna nueva modalidad por ahí. ¿Se planteará? Y también pues la magnífica exposición que ha tenido José Luis Barrón ahora, Jesús Barrón, que espero que me invite, que ya que estoy aquí y subo poco a la playita, pues el río puede ser un... En el río, ¿no? Sí, claro, también por supuesto unas palabras de agradecimiento a Chema, que acaba de entrar ahora, que le tengo que agradecer que me haya dado la oportunidad de estar aquí delante de todos vosotros, y por supuesto a ti, Roberto, que siempre me tratas con un cariño excepcional. Bueno, oye, bien. Entonces, una cañita, luego una cañita. Por presentarme un poquito, pues yo me llamo Diego Santos y pues como bien decía Roberto al principio, igual vengo aquí un poco desde una perspectiva un poco más académica del surf, porque he tenido la fortuna de ser doctor en sociología con una tesis doctoral que se llama El mundo sobre las olas, perspectiva de desarrollo turístico a través del surfing. Entonces era un poco así, pues una cosa muy pasional. No sé si alguien sabe lo que es la sociología, sé que es un término un poco complejo, igual alguno en el público se quiere aventurar a decir algo, pero no, creo que claro, es que hay hambre y tal. Bueno, por ser así un poquito simple, que los términos en realidad son mucho más complejos, pues siempre me gusta hacer una comparación, como que la psicología estudia al individuo y la sociología pues un poquito más a la colectividad, ¿no? Entonces, pues también me gusta a veces citar, así como si fuera yo también alguien, pero no. Y me gusta una frase de un filósofo madrileño que se llama Ortega y Gasset y decía: yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Pues las mías me llevaron a la playa cuando tenía 18 años, yo ya era alumno de sociología y en la playa pues empecé a comprender lo que era la sociología, ¿no? Entonces, yo no sé, cada uno de vosotros habéis llegado a la playa, habréis visto unas vivencias y pues muchos se fijarían, bueno, pues me gusta poner siempre esta imagen, ¿no? Y quizás muchos pues se fijarían aquí, bueno, es pipeline, un tío entubando, un montón de, para la gente que no lo puede ver la foto, un chico entubando, un montón de fotógrafos y un montón de gente en la playa también, ¿no? Entonces es muy posible que la gente pues se fijase en la ola, en el performance del surfista y tal, pero yo pues veía otra cosa, ¿no? Veía un entramado social ahí y decía yo, ¿y esta gente cómo se relacionará? Pues también veía muchos tatuajes, algunos muy parecidos, luego un lenguaje un poco de argot, y pues me llamaba mucho la atención, ¿no? Entonces me empecé a estudiar un poquito lo que es la cultura o la subcultura del surf. Tiempo después tuve la oportunidad de ser becario Tour Spain, que no sé si sabéis lo que es Tour Spain, es el organismo que promociona España como destino turístico, en la oficina de Singapur. Entonces estuve 2 años allí, aprendí muchísimo sobre turismo, pero también para mí como surfista pues fue una oportunidad de descubrir lugares y olas que no los había ni soñado, ¿sabes? Ves vídeos de Padán Padán y dices tú, yo ahí nunca voy a estar, y de repente un día estás, el primer día estás como un poco acojonado, pero luego bajas, ¿sabes? Y ahí es cuando se mejora un poco. Entonces, bueno, pues Bali y otros muchos sitios. Y ahí pues me empecé a hacer preguntas, ¿no? Y decía yo, ¿esta gente por qué elige este lugar y no otro? ¿O dónde se alojan? ¿Cuánto tiempo están? Entonces eso fue un poco, pues todo el germen de la tesis que preparé, ¿no? Sin embargo, la sociología, para poder hablar un poquito de la etapa presente, pues muchas veces tiene que recurrir a la historia. Entonces, pues he considerado oportuno rescatar algunas imágenes para hacer un breve repaso de lo que sería la historia del surfing moderno, ¿no? El surfing moderno
sin Hawái pues no tiene ningún sentido. Entonces he puesto una primera foto en la que vemos un nativo hawaiano en taparrabos con una laya y con el Diamond Head de fondo, ¿no? Esto fue un poco la imagen que se encontraron los misioneros calvinistas cuando fueron a evangelizar Hawái. Entonces, claro, veían a este chico allí tirado en la playa y surfeando, pues dijeron, nada, vosotros aquí ni religión capú ni nada, a trabajar en la caña de azúcar y a producir, ¿no? Entonces me parece como que es el momento pues histórico por excelencia del surf. En este momento, que también me parece un poco interesante, es que Hawái pues era un conjunto de islas que estaban un poco perdidas en el Pacífico y no eran ningún punto estratégico ni ninguna ruta comercial pasaba por allí. Entonces, durante muchos años estuvieron ahí a su bola. Lo que pasa que ya cuando fueron avanzando pues los años y la geopolítica cambió, pues Hawái se convirtió en un enclave estratégico en el medio entre Estados Unidos y Rusia. Entonces dijeron las potencias mundiales del momento, vamos a intentar aquí dominar este sitio y a ver qué hacemos. Entonces Francia, Inglaterra, Estados Unidos estuvieron ahí peleando un poco por las islas y al final Estados Unidos lo anexionó a su territorio. Este momento es importantísimo para el surf porque cuando el surf había desaparecido ya por la prohibición calvinista, pues resulta que los nuevos colonos americanos dicen, estamos en un paraíso y no sabemos cómo sacarle rédito a esto. Dicen, pues vamos a intentar traer turismo y crear un movimiento que se llamó el Hawaiian Revival y el eje central de todo eso pues fue el surfing. Y es donde surge también una de las figuras más importantes, el padre del surf moderno, Duke Kahanamoku, pues era el único hawaiano que era conocido en los Estados Unidos continentales y por eso pues un poco se trató de ensalzar su figura. La siguiente fotografía que escojo es justamente a Duke, pero la playa no es en Hawái, sino que es en San Onofre, en California. Porque también me parece muy curioso cómo el surf sale de Hawái, porque no ha sido de una manera esporádica. Tenemos que pensar que estamos en un momento que las tablas son enormes, pesan 1 quintal, y la verdad, pues tenían ahí una práctica hawaiana y nadie se había preocupado mucho por el asunto. Sin embargo, un empresario estadounidense, que el nombre sonará mucho, supongo, que es Huntington, pues era un empresario dedicado a la construcción de ferrocarril. Entonces construía la línea de ferrocarril en el oeste americano y pues cada ciertos kilómetros decía, aquí voy a fundar yo una ciudad. Y como, bueno, era un momento social en que se redujo la jornada laboral, había más tiempo libre, dijo, pues yo creo que el surfing podría ser un poco interesante pues para que la gente se decida a moverse de las grandes urbes y desplazarse a las nuevas ciudades. Y contrató a los surfistas hawaianos y se los llevó a California, concretamente a la playa de Redondo Beach, esa es la primera exhibición, y ahí pues surge lo que es la subcultura surf, ¿no? Empieza a extenderse. Es curioso que como trajeron a los hawaianos y estaban acostumbrados pues a tener un ritmo de vida relajado, pues ese ritmo de vida se instauró en California, un lugar en el que había bastante dinero. Entonces, bueno, también fue un sitio donde pegó muy bien la cultura hippie. Bueno, pues la playa y esto pues siempre da un poquito para el relax, ¿no? La siguiente foto que quiero destacar, pues estos son unos australianos en una de las competiciones de salvamento y socorrismo. Que el surf, aunque en 1915 ya Duke hace una exhibición en Hawái, pues en ese momento Duke deja unas pocas tablas allí y lo incorporan pues estos clubs y empiezan a tener un poquito pues de práctica de surf que lo hacen como una disciplina más dentro de la natación. Y ahí se queda el surf en en Australia con muy, muy poco germen. La verdad que era un momento en el que Australia estaba dominado también por el Imperio Británico y bueno, pues estaban otras cosas. Me gusta destacar otra fotografía aquí en la que vemos unas tablas que son muy grandes pero que se ven con unos listones que dejan huecos en el medio. Esto es lo que es uno de los avances tecnológicos del surf más importantes, que es la tabla de Blake. En este momento se reducen los tamaños y el peso, con lo que tiene una importancia tremenda a la hora de poder desplazarnos con nuestras tablas y llegar a nuevos horizontes. Otra foto que sí que me parece bastante anecdótica es que California, en los años 50 todavía, las playas estaban rodeadas de pozos de extracción de petróleo. Y sin embargo, por unas perspectivas ambientalistas, económicas, en pocos años cambian a ser aquí pues un paraíso de
del surf. Y también, por tocar un poquito el apartado más de la competición, decir que el surf se empezó a extender un poquito, a expandir en el mundo, cuando la tabla de Duke se hace más corta y se hace más atractivo en muchos sitios. Unos surfers californianos llegan a Australia en el año 40 y ahí sí que ya empieza un nuevo germen de decir, Australia acaba de salir de la colonización británica y dicen que tenemos que diferenciarnos, esto de ser un país desconvistos no nos gusta nada. Entonces quisieron pues diferenciarse un poco y convertirse en un paraíso, y vieron en el surfing pues una manera de hacerlo. Lo que pasó es que todavía estaban bastante influenciados por la tradición británica y no concibieron el surf como una práctica deportiva como en Hawái, que era bueno, de cuando los dioses lo quieran, vienen unas olas y nos desplazamos sobre ellas místicamente. No, aquí era una conquista sobre la naturaleza, que fue muy importante porque cuando el surf se extendió y empezaron los primeros campeonatos, en concreto en 1964, pues los australianos dominaban el circuito por completo. De hecho, de los 15 primeros campeonatos del mundo, pues 3 solo son americanos, el resto son de otros lugares. Y bueno, pues la foto esta que nos deja ver claro un poquito cómo luego ha evolucionado, y poniendo en el último lugar sobre el surf de competición a una persona que no puede faltar nunca cuando se habla de surf, ¿no? Que es el gran Kelly Slater, que posiblemente ya no es que sea el mejor surfista de todos los tiempos, es que posiblemente sea uno de los mejores atletas de la historia. Perdón. Como el tema que nos aborda está vinculado con los Juegos Olímpicos, pues también he considerado hacer un pequeño repaso histórico de lo que son los Juegos Olímpicos. Yo no sé si muchos lo sabíais, yo la verdad, leyendo sobre esto me he llevado bastantes sorpresas gratas, y he rescatado primero una imagen en la que se ve, pues bueno, los que eran los Juegos Olímpicos de la antigüedad, que era, bueno, pues he puesto los años porque se celebraron desde 776 a.C. al 394 después de Cristo. Estos eran unos acontecimientos deportivos que se celebraban en la ciudad de Olimpia cada 4 años. Entonces, las ciudades atenienses, griegas, pues enviaban, bueno, en aquel momento no había deportistas, era gente que trabajaba en el campo, eran herreros y así, y luego los mandaban a luchar, a correr o lo que fuera. Entonces, durante estos eventos había lo que se llamaba la paz, no podía haber guerra, y aquellos que resultaban vencedores se le ponía una corona de olivo y llegaban con todos los privilegios a su pueblo, hasta tal punto que nunca más tendrían que trabajar. Era como lo máximo a lo que podría aspirar un ciudadano libre, porque ni los esclavos ni los bárbaros podían participar en estos eventos, ¿no? Entonces, estos Juegos Olímpicos desaparecen hasta que el señor que tenemos en la siguiente foto, pues que es Pierre de Coubertin, un filósofo y educador francés, que en un viaje que hace a Atenas, pues ve el estadio donde supuestamente celebraban los Juegos Olímpicos de la antigüedad, y leyendo historia sobre la filosofía griega se da cuenta que podría ser una buena herramienta para tratar que los pueblos no se peleasen entre ellos con armas, sino pues una manera más romántica de competir, siendo a través del deporte. Su idea fructifica y se celebran los primeros Juegos Olímpicos de la historia moderna en 1896. Como no podía ser de otra manera, se celebran en Atenas. Este año cumplimos el 120 aniversario de los Juegos Olímpicos y la 31 edición, que empezará pues en un mes o 2, no sé exactamente cuándo empieza, los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Por vincular un poquito el surf y los Juegos Olímpicos, decir que Duke, el chico de la playa del que hablábamos antes, hawaiano, era competidor en varias disciplinas de natación, incluso en waterpolo, y fue el primer surfista pues en sentir ese espíritu olímpico. Un espíritu olímpico por el que han luchado pues numerosas personas, entre ellas, por ejemplo, que el presidente de la Federación Española o el presidente de la Federación Internacional, Carlos Aguirre. Y según las palabras que hemos leído hace poco en redes sociales, pues parece ser que se confirma que el surf es deporte olímpico para el año 2020 en Tokio. Lo dice en su red social Instagram, Wei Tokoro. Todavía falta la confirmación oficial, que será pues
en una de las reuniones del COI que tiene justo antes de la celebración de los Juegos de este año. Hemos visto que puede ser un hito que los Juegos Olímpicos tengan la modalidad del surf, el deporte del surf, pero no es el único hito reseñable que tenemos en la actualidad, sino que a mí me parece destacable pues que cada vez hay más o mejores maneras de producir olas de manera artificial, ¿no? He rescatado pues dos de las más famosas. La primera es una foto de lo que se llama una ola artificial estática, que significa una pared que recibe unos chorros de agua y forma una ola. Esto es un tipo de piscina que lleva bastantes años en funcionamiento, sin embargo, no es de gran atractivo para el surfer tradicional. Entonces ha dado lugar a un campeonato diferente que se llama el freeriding, con su propio circuito, y que ya evoluciona de manera paralela. Y he querido rescatar también pues otra foto de lo que se llaman olas estáticas dinámicas, que reproducen de manera idéntica las olas del océano. Y yo, que como he dicho antes, pues soy sociólogo, me parece demasiada casualidad que pues 2015-2016 sea el año en el que el surf está mejor posicionado en el olimpismo y curiosamente los años más gloriosos para las olas artificiales en el mundo del surf, ¿no? Entonces, la sociología es una ciencia, una de las ciencias sociales, como el derecho, la historia, pero que trata de buscar el porqué de muchas cosas. Las ciencias naturales tienen al laboratorio como su metodología principal para decir si algo puede suceder o no. La sociología tiene otras herramientas y otros métodos. He puesto aquí una diapositiva un poco compleja para que tampoco es tan fácil como lo que voy a decir, pero me gusta resumir en cómo hace un sociólogo ciencia. Pues primero, leer, ver y preguntar. Entonces, he tenido que leer bastante para la tesis doctoral y porque pues, son unos temas que me gustan mucho. Como he dicho antes, yo soy de Pontevedra, allí olas artificiales poco, he visto la ola artificial de Singapur, entonces he tratado de ir a la sede de Wave Garden, que está cerca de Orio, pero al final no se ha podido concretar, y entonces me quedaba la opción de preguntar. Es tan sencillo y tan complejo como encuestas y entrevistas. Entonces, de entre todo, quiero destacar pues lo que se llama entrevistas a élites. Y en lo que es el caso que nos aborda, un poquito de las olas artificiales y los Juegos Olímpicos, pues he querido destacar esta diapositiva con 6 personas que no sé si reconocéis, ¿no? Los dos primeros tenemos aquí a Vicente Isarri y a Carlos Bremón, que son pioneros del surf en Galicia, y entonces con ellos quería conocer un poquito cómo han visto la evolución del surf desde que llegó a España y cómo pues ven ellos un poquito esta situación del olimpismo y de las piscinas de olas. En tercer lugar tenemos aquí a una persona que se acaba de ir, que es el presidente de la Federación Española, que la verdad ha sido una entrevista increíble porque me ha explicado un montón de cosas sobre la piscina de olas de Madrid, sobre el sistema de competición que habría en las piscinas de olas. Bueno, la verdad que solo puedo tener palabras de admiración y de elogio para Carlos. Aquí a la izquierda, este hombre sonriente de la pajarita, no sé si lo conocéis, es Carlos Aguerre, que es el presidente de la ISA, de la International... Fernando Aguerre. Sí, claro, para los que lo tuteamos, ¿no? Entonces, es la persona que más ha luchado sin duda por el olimpismo y la verdad, lo mismo que con casi todo el mundo, yo no puedo tener más que palabras de elogio a una persona tan ocupada que se ha preocupado y me ha contestado las preguntas. Yo ojalá algún día lo conozca en persona, pero la verdad que muy bien. En el medio tenemos aquí también a un surfista bastante conocido, surfista y emprendedor, Surfer Garage, Cerveza Salada y la conservera del surf, Jaja Iglesias, ¿no? Pues era uno de los pocos surfistas a los que yo podría tener acceso que había probado la Wave Garden. Entonces, pues
la persona que compartió conmigo todos los aspectos técnicos, de fuerza, de potencia, de calidad de la ola, de sensaciones dentro y sin ningún tipo de aspecto marketingiano, ¿no? Porque uno llama a Wave Garden y claro, pues ¿qué te van a comentar, no? Pues todo bondades. Y aquí por último, no sé si reconocéis el logo de la camiseta, es uno de los hermanos Weber, en este caso Greg. Pues para el que no lo conozca, es un famoso shaper australiano y fundador de Weber Subpulse, que la verdad pues creo que es uno de los mejores recuerdos que guardaré en mi vida. La entrevista que le hice por Skype, porque es el de las personas más graciosas que he conocido y la verdad que me explicó unas cosas de física que yo es que soy de letras, ¿sabes? Y contándome cosas del silitón y no sé qué, y cómo genera la ola y cómo la hace hueca, ¿sabes? Te quedas así como diciendo... Te hacía gestitos por la cámara, ¿sabes? El tío, increíble, la verdad. Entonces, como decía, después de estas entrevistas a élites, un poquito, pues uno puede sacar sus propias conclusiones. Entonces, ¿el surf se merece ser olímpico? Pues yo creo que sí. Ha hecho esfuerzos a nivel federativo, a nivel de agencias antidopaje, un montón de requisitos que hay que cumplir. Y yo creo que eso pues es un trabajo encomiable que ha realizado pues muchísima gente. Rescatando la carta del olimpismo, que me parece casi más importante eso que cumplir ciertos criterios, no la voy a leer, pero sí he puesto en rojo la palabra olimpismo, y yo creo que cambiándola por el surf, pues nos puede a todos inspirar un poquito esas cosas y esos sentimientos que tenemos todos cuando estamos por la playa, ¿no? De compartir y estas cosas. ¿Qué pasa con los Juegos Olímpicos? Pues que es muy complicado convertirse en deporte olímpico, porque la normativa dice que solo hay 28 deportes en cada edición de los Juegos. Hay algunos que entran, otros que salen, y yo entiendo que después de tanto esfuerzo, pues se quiera hacer una campaña de que si entras a ser olímpico, lo seas para siempre. Entonces, todos conocemos la complejidad. Bueno, aquí nos han hablado antes cómo son los campeonatos, nos han dicho este fin de semana y si no lo cambiamos al siguiente. Hablamos de septiembre, tenemos estudiado un poquito el histórico de las marejadas y podemos establecer temporadas de olas. Los Juegos Olímpicos te dicen un mes en un lugar. Es decir, aunque haya playa, es muy complicado poder garantizar que vaya a haber olas en ese lugar. Entonces, pues, ¿pueden ser la solución las piscinas de olas? Pues yo creo que sí que pueden serlo, pero sin embargo, cuando los Juegos Olímpicos si finalmente llegan a ser olímpicos con Tokio 2020, yo creo que todos los surfistas que estamos aquí, todos los surfistas antecedentes, todo el mundo del surf, se merecería al menos una primera edición que fuese en la playa. Es decir, el campeón yo creo que merece que le pongan la medalla de oro en la arena, delante de las olas en las que ha ganado y delante de su público, con un sistema de competición tradicional, porque en las piscinas de olas cambiará completamente el sistema de competición. Yo creo que todo el mundo se lo merece. Ya no solo tampoco el ganador, sino, por ejemplo, esos surfistas de Japón, ¿no? Que han tenido la catástrofe de Fukushima hace un par de años con sus olas, pues que quizás no están en las mejores condiciones ambientales, pues yo creo que por ellos el movimiento olímpico del surf debería darles la oportunidad de celebrarse en el mar. Aparte de todo esto, también he leído recientemente en la prensa que la construcción de la Villa Olímpica va a acabar con bastantes olas de la zona de Tokio. Me parece una cosa como una aberración que es complicadísimo de gestionar, ¿no? Leer todas estas cosas románticas y de repente, pues bueno, que una cosa tan simple como pues ser sostenible, pues no lo hagan ni estos eventos tan importantes. Y simplemente, pues así a modo de finalizar, que está claro que las temporadas de olas vienen fijadas, igual no hay olas. El surf es una industria y parece que está apostando fuertemente por las piscinas de olas. Sin embargo, pues hay otro sistema de olas artificiales que son los arrecifes artificiales. Y los nuevos arrecifes pues se adaptan perfectamente a la fuerza y dirección del mar de fondo, capaces de generar olas incluso con la mínima potencia. Entonces yo creo que es una alternativa más que digna para Japón 2020, para Tokio 2020, si finalmente el surf se incluye como deporte olímpico. Y ya para finalizar,
quiero hacer mías las palabras del rey de Grecia durante la inauguración de los Juegos Olímpicos, los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, que es que lo esencial en la vida no es vencer, sino luchar bien. Y con esto, pues, si alguien tiene alguna pregunta, pero doy por finalizado. Un fuerte aplauso.